El Fair Value Gap, una de las mayores tendencias en el espacio de trading en este momento. Y hay una razón para ello, porque funcionan muy bien en el mercado. Pero no todos los Fair Value Gaps son iguales. Por ejemplo, este Fair Value Gap no terminó funcionando y este Fair Value Gap sí funcionó. Entonces, ¿por qué este Fair Value Gap funcionó y este no? Bueno, en realidad hay una técnica secreta que utilizo para saber al instante cuando un Fair Value Gap se vuelve válido. Y una vez que agregas esta técnica a tu arsenal, verás al instante que tus Fair Value Gaps se vuelven más precisos. Para comenzar, primero debemos revisar qué es realmente un Fair Value Gap. Podemos tener un Fair Value Gap de alcista y bajistas. Un Fair Value Gap simplemente ocurre cuando el precio sube o baja una cantidad increíblemente grande, creando una vela enorme. El precio subió tan rápido que en realidad no dio a los vendedores suficiente tiempo para contrarrestar el movimiento, creando un desequilibrio en el mercado. Naturalmente, los vendedores querrán volver a probar esta zona. Puedes marcar un Fair Value Gap simplemente marcando la mecha superior de la vela antes del gran movimiento hasta la fecha inferior de la vela después del gran movimiento. Esta zona es el Fair Value Gap en sí. Si miras tu gráfico, verás estos gaps por todas partes. A menudo el precio volverá a bajar esta zona, generará el desequilibrio y retrocederá hacia arriba para probar nuevamente los máximos, lo cual podemos usar a nuestro favor y obtener ganancias de este movimiento. Pero si alguna vez has operado con Fair Value Gaps antes, rápidamente notarás que no funcionan al 100% del tiempo. Esto se debe a que probablemente has operado con un Fair Value Gap no válido. Entonces, ¿qué hace falta para que un Fair Value Gap sea válido? Bueno, en realidad hay 6 factores clave que deben cumplirse para que un Fair Value Gap sea válido. El primero es que el Fair Value Gap debe estar sin mitigar. Lo que quiero decir con esto es que, dado que todo el punto de un Fair Value Gap es que el precio suba o baje sin dar tiempo a la parte opuesta para reaccionar, esta zona no debe haber sido aprobada para que funcione. Entonces aquí, justo después de que se creó el Fair Value Gap, el precio volvió directamente a esta zona y luego continuó subiendo. Así que si el precio vuelve a bajar a esta zona nuevamente, ya no consideraríamos este Fair Value Gap como válido, ya que fue probado aquí. Si quieres que un Fair Value Gap sea válido, debe estar sin mitigar y no haber sido probado antes. Pasemos al segundo punto. La segunda forma de ver si un Fair Value Gap es válido es asegurándote de verificar la reacción de la vela dentro del Fair Value Gap. Creemos que la reacción de la vela cierre dentro del Fair Value Gap o que cierre en la dirección de la zona. Entonces, aquí la vela rompió el Fair Value Gap y terminó cerrando por debajo del gap. Si esto sucede, esto invalida el gap. Lo que queremos ver es algo como esto, donde el precio cierre dentro del Fair Value Gap, dándonos una entrada segura. Está bien si una mecha atraviesa el Fair Value Gap como esta, pero termina cerrando dentro del gap. Mientras la vela cierre dentro del gap o en la dirección del gap, estamos bien para una entrada. Pasando al tercer factor de un Fair Value Gap válido, una forma de asegurarte de que estás operando con un Fair Value Gap fuerte es agregando otras confluencias. Una forma de hacerlo es mediante soportes y resistencias. Entonces, aquí en el gráfico el precio creó un Fair Value Gap alcista sin probar, pero si miramos de cerca podemos ver que el precio creó un soporte aquí y resulta que está justo en medio del Fair Value Gap. Esta es una gran confluencia y aumentará las probabilidades de que este Fair Value Gap funcione. Lo mismo ocurre con los Fair Value Gaps bajistas. ¿Quieres encontrar una resistencia previa que coincida con el Fair Value Gap? Encuentra esto y hará que tus gaps sean mucho más fuertes. Pasando al factor número 4, como mencioné antes, algunos Fair Value Gaps son más fuertes que otros y tienen más prioridad. Una forma sencilla de hacer esto es marcar los Fair Value Gaps por donde está en el gráfico. Entonces, aquí en este gráfico tenemos múltiples Fair Value Gaps alcistas. El Fair Value Gap más bajo siempre será el más fuerte y tendrá la prioridad más alta, mientras que el Fair Value Gap más alto será el más débil y tendrá la prioridad más baja. En un escenario perfecto, deberías intentar operar con el Fair Value Gap más bajo posible. Lo mismo ocurre con los Fair Value Gaps bajistas. Si tienes múltiples Fair Value Gaps bajistas en un gráfico, el Fair Value Gap más alto debería tener la mayor prioridad. Esto realmente ayudará a tus posibilidades de encontrar el que funcione. Pasando al factor número 5. El factor número 5 va de la mano con el factor número 4. Elegir un Fair Value Gap con la mayor prioridad. Lo que quieres hacer es ir a TradingView y seleccionar esta herramienta de caja de Gann justo aquí. Ve a la configuración y asegúrate de que los niveles de precio sean 0, 0.5 y 1. Esto te dará algo que se vea así. Si tienes múltiples Fair Value Gaps en un gráfico, simplemente toma esta herramienta y marca desde el mínimo del movimiento hasta el máximo del movimiento. Esto te dará una forma fácil de ver qué Fair Value Gaps operar. En un escenario perfecto, no deberías operar ningún Fair Value Gap que esté en la parte superior de esta herramienta. Solo quieres operar gaps que estén en la parte inferior de esta herramienta.
Lo mismo ocurre con los cortos. Marca el máximo del movimiento hasta el mínimo del movimiento. Solo quieres operar Fair Value Gaps que están en la parte superior de esta herramienta. Si sigues este paso, solo estarás operando Fair Value Gaps de alta prioridad. Pasando al sexto y último factor. Cuando operes Fair Value Gaps, deberías tener una ruptura de estructura antes de que se cree el gap. Una ruptura de estructura simplemente ocurre cuando el precio rompe el máximo o el mínimo que hizo previamente. En este ejemplo, el precio creó un Fair Value Gap, pero no creó una ruptura de estructura porque no rompió este máximo, así que no operaríamos este gap. Lo que queremos es algo como esto. Para los Fair Value Gaps alcistas, el precio debería romper el máximo que hizo previamente, y al hacerlo probablemente creará un Fair Value Gap. Este gap ahora será válido porque hizo una ruptura de estructura de este máximo. Lo mismo ocurre con los cortos. El precio debe ser una ruptura de estructura del mínimo previo antes de crear el gap. Si combinas estos 6 pasos juntos, crearás el Ultimate Fair Value Gap y aumentará significativamente la probabilidad de que esta zona sea respetada para que puedas obtener ganancias de ella. Aquí hay un ejemplo de operación en vivo haciéndolo. Primero vemos que el precio hizo este máximo, así que este será nuestro punto de ruptura de estructura. Esperamos y nos aseguramos de que el precio rompa este máximo para tener una ruptura de estructura. Luego esperamos a que se cree un Fair Value Gap. Luego nos aseguramos de que este Fair Value Gap no esté mitigado y no haya sido tocado antes. Entonces, en este ejemplo, vamos bien hasta ahora. Luego marcamos los gaps de mayor prioridad y los gaps de menor prioridad para ver cuáles deberíamos estar apuntando. Luego tomamos nuestra herramienta de caja de Gantt y marcamos desde el mínimo hasta el máximo. Como puedes ver, este gap se creó en la sección superior de la herramienta, por lo que podemos eliminar este gap de nuestro gráfico, ya que no queremos operarlo de todos modos. Esto nos deja con este gap. Y si miramos de cerca, también podemos ver que hay un soporte que resulta estar justo en el Fair Value Gap. Esperamos a que el precio baje a esta zona. Una vez que alcanza esta zona, nos aseguramos de que la vela cierre dentro de la zona o por encima de la zona. En este ejemplo, el precio hizo exactamente eso y está comenzando a mostrar que respeta esta zona. Todos nuestros 6 criterios se cumplen y ahora sabemos que este es un gap válido y tiene una gran probabilidad de convertirse en una operación ganadora. Configuramos nuestro Take Profit en el máximo del movimiento y nuestro Stop Loss en el mínimo de la vela que creó el Fair Value Gap. Y justo como esperábamos, el precio se disparó después de tocar el Fair Value Gap y nos dio una hermosa operación ganadora. Combina estos 6 pasos juntos y verás al instante que tus Fair Value Gaps funcionan mucho mejor. Espero que este video te haya servido de algo. Nos vemos la próxima vez.